Él me escupió las palabras: estéril, inútil. Mi propio esposo, el hombre que amaba, me dijo que moriría vieja y sola porque no podía darle un hijo. Luego me echó de nuestra casa. Durante años, su cruel profecía me persiguió hasta que la vida decidió escribir un final muy diferente y mucho más irónico para ambos. Bienvenidos de nuevo a Granny's Truth, la verdad de la abuela. Si eres nuevo aquí, gracias por unirte a una comunidad de sabiduría, supervivencia y segundas oportunidades. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves y qué hora es para ti ahora mismo. Nos encanta ver a esta familia extendida por todo el mundo. Ahora, continuemos. El silencio en la oficina del Dr. Alistair no era de esos apacibles. Era ese silencio pesado y asfixiante que te oprime justo antes de que estalle una tormenta, o en este caso, después de que el último y frágil hilo de esperanza se ha roto. Miré fijamente una impresión enmarcada de una serena escena de playa en su pared, deseando estar en cualquier lugar menos allí, en cualquier lugar menos en esa lujosa silla de cuero con su olor estéril. El perfil pétreo de Marcus, rígido a mi lado. El Dr. Alistair, un hombre cuya amabilidad había parecido genuina en nuestras primeras consultas, ahora parecía elegir sus palabras con la cuidadosa precisión de quien maneja una bomba. Imani, comenzó, su mirada suavizándose con una piedad que no deseaba, sus dedos entrelazados sobre su amplio escritorio de caoba. Hemos revisado todas las pruebas, analizado cada ángulo. Si bien la medicina rara vez trata con absolutos y el cuerpo humano a veces puede sorprendernos, los resultados que tenemos son concluyentes. La probabilidad de concepción natural para usted en esta etapa y con lo que vemos actualmente es extremadamente baja. Hizo una pausa, dejando que las palabras cuidadosamente elegidas flotaran en el aire. Diría que muy improbable. Extremadamente baja. Muy improbable. La jerga médica, los suaves matices como raramente trata con absolutos y en esta etapa apenas se registraron. Todo lo que oí fue el estruendoso portazo que se cerraba sobre un futuro que había atesorado desde que era una niña que jugaba a la casita. Un sueño que Marcus y yo habíamos susurrado en la cálida y enredada comodidad de nuestra cama de recién casados hace 8 años. Vamos a tener 3 hijos, había dicho él entonces, con la voz ahogada por la risa y el amor. 2 niños y una niña, o quizás 2 niñas y un niño. No éramos exigentes. Solo los queríamos a ellos, a nuestros hijos, reflejos del amor que creíamos invencible. Pero el amor, estaba aprendiendo, no era invencible. Podía ser desportillado, erosionado por decepciones mensuales, por los procedimientos invasivos que me hacían sentir más como un experimento científico que como una mujer, por los susurros compasivos de la familia extendida, y lo más brutal, por la lenta y escalofriante transformación del hombre sentado a mi lado. Marcus no siempre había sido así. El Marcus con el que me casé era vibrante, su risa contagiosa, su tacto suave. Pero con cada prueba de embarazo negativa, con cada ciclo infructuoso de esperanza y desesperación, una capa de esa calidez se había desprendido. Su frustración se había manifestado primero como un retiro silencioso, luego como agudos e impacientes suspiros cuando yo lloraba, y finalmente como un resentimiento latente que parecía encontrar fallas en todo lo que hacía. El sueño compartido se había convertido en mi carga solitaria, su decepción en mi fracaso personal. Así que eso es todo entonces. La voz de Marcus cortó el aire estéril de la consulta del médico, desprovista de cualquier emoción que yo pudiera reconocer. Era plana, casi estéril. Esa es la palabra oficial, ¿verdad? A pesar de su elegante discurso sobre los absolutos. El Dr. Alistair se encogió ligeramente ante el término crudo. Señor Cole, esa es una forma muy dura e inexacta de caracterizarlo. Como dije, las posibilidades son extremadamente bajas, pero el cuerpo puede ser impredecible. Estamos hablando de probabilidades, no de certezas grabadas en piedra. Hay otras vías, otras posibilidades que explorar como pareja si desean formar una familia. No. Marcus lo interrumpió, poniéndose de pie abruptamente. Su silla raspó contra el suelo pulido, el sonido inusualmente fuerte. No hay nada más que explorar. No me miró.
No me ofreció una mano, una palabra de consuelo, nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome a mí recoger los pedazos destrozados de mi esperanza y dignidad bajo la mirada compasiva del médico. Los sutiles matices médicos del doctor sobre los absolutos o la imprevisibilidad del cuerpo se perdieron en la tormenta del desprecio de Marcus y mi propia desesperación aplastante. Para mí, en ese momento, extremadamente baja se sintió como una cadena perpetua. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas contenidas y un silencio ensordecedor de Marcus que era más aterrador que cualquier discusión. Una vez intenté alcanzar su mano en la palanca de cambios. «Marcus, por favor, sir, mi voz apenas audible». Él dijo que no es absoluto. Podemos hablar de esto. Hay opciones. Él retiró su mano como si se hubiera quemado. ¿Opciones? ¿Qué opciones? Imani, adoptar el hijo de otra persona, vivir una media vida. Eso no es para lo que me apunté. Es como si dijera, es imposible para ti. Sus palabras, frías y deliberadas, me golpearon como un puñetazo. ¿Una media vida? ¿Era eso lo que yo era para él ahora? ¿Media mujer? Cuando llegamos a nuestra casa, la hermosa casa de 2 pisos con el extenso patio trasero que yo había imaginado ingenuamente lleno de las risas de nuestros hijos. Él no me ayudó a salir del coche. Caminó adelante, abriendo la puerta principal. Y para cuando yo entré, con las piernas temblorosas, él ya estaba en la sala, con la postura rígida, el rostro una máscara de furia que nunca había visto dirigida a mí antes. No con tanto desprecio. «Quiero que te vayas, Imani», dijo, las palabras cayendo como piedras en un pozo oscuro y profundo. Contuve la respiración. ¿Que me vaya? Marcus, ¿qué estás diciendo? Fuera de mi casa, rugió, su compostura finalmente se quebró, revelando la fea y furiosa rabia que bullía debajo. Esta es mi casa. Yo la pagué. Cada maldito ladrillo. Y no tendré a una mujer estéril viviendo en ella. Un recordatorio de todo lo que no puedo tener por tu culpa. Estéril. La palabra, su palabra, rebotó por la habitación, por mi cráneo. Marcus, no es una maldición, el propio médico lo dijo. Él se rió entonces, una risa áspera y gutural que no tenía humor, solo malicia. El médico dijo que estás rota. Tu cuerpo. Tú eres la defectuosa, la inútil. Se acercó, sus ojos brillaban. ¿Crees que alguien te querrá ahora? ¿Una mujer que ni siquiera puede hacer lo único para lo que está hecha? Moira's vieja. Vieja y sola. Sin hijos que te visiten. Nadie que continúe tu nombre porque ni siquiera pudiste lograr eso. Serás una anciana solitaria y olvidada. Ese es tu futuro. Cada palabra fue un nuevo latigazo que desgarraba la herida ya abierta en mi alma. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y sin control, pero él no se ablandó. Si acaso, mi dolor pareció alimentar su crueldad. Empaca tus cosas, espetó. Lo que puedas cargar. Quiero que te vayas esta noche. No esperes nada de mí. No recibirás nada. No eres nada. Entumecida, subí a nuestro dormitorio. Su dormitorio ahora, supuse. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía descolgar las perchas. ¿Qué podía llevar? Mi vida con él. 8 años de ella no podían condensarse en una maleta. Pero entonces él no me estaba dejando llevarme la vida, ¿verdad? Solo la cáscara vacía de la mujer que había destrozado. Empaqué unas cuantas prendas, artículos de tocador, el pequeño y desgastado osito de peluche que mi propia madre me había dado cuando era pequeña, un patético y pequeño consuelo. Mi álbum de bodas yacía en la mesita de noche. No pude obligarme a Carlo. Él me esperaba junto a la puerta cuando bajé, mi única maleta chocando contra mis piernas, el osito de peluche de mi madre asomando por mi bolso. Su rostro estaba impasible, sus ojos fríos. No ofreció ayuda. Simplemente abrió más la puerta. «Adiós, Imani», dijo, su voz plana. «Intenta que la soledad no te consuma». La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido reverberando la brutal y definitiva ruptura de mi matrimonio, de mis sueños, de mi propia identidad. Me quedé en el porche,
el aire de la noche fresco contra mi rostro devastado por las lágrimas. La pequeña maleta, un patético símbolo de mi desplazamiento. ¿A dónde podía ir? Solo había un lugar. El viaje en taxi a casa de mi madre se sintió como una eternidad. Cada farola que pasaba iluminaba mi rostro surcado de lágrimas en el reflejo de la ventana. Un fantasma de la mujer que solía ser. Mamá abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Su rostro cálido y familiar, marcado por una preocupación que se profundizó en un dolor profundo al ver mi maleta, mis ojos hinchados, el osito de peluche. No dijo, te lo dije. Aunque había tenido sus reservas sobre los filos afilados de Marcus desde el principio. Simplemente abrió los brazos y yo me desplomé en ellos. Los sollozos que había estado tratando de ahogar finalmente estallaron en un torrente de pena y humillación. Él me echó, mamá, logré balbucear. Dijo que soy estéril, que moriré sola. Oh, mi dulce niña, murmuró ella, su mano acariciando mi cabello, sus propias lágrimas humedeciendo mi hombro. Cállate ahora, estás en casa. No estás sola. Nunca estarás sola aquí. Pero mientras yacía en mi cama de la infancia esa noche, el aroma a lavanda y los viejos recuerdos de un frágil consuelo, la cruel maldición de Marcus resonaba en la oscuridad. Vieja y sola, anciana solitaria y olvidada. Las vacilantes palabras del médico sobre los absolutos eran un eco distante y sin sentido frente a la certeza de la crueldad de Marcus y la herida abierta en mi corazón. En la cruda desolación de esa primera noche, creí la profecía de Marcus con cada pedazo roto de mí. Era una carga aplastante, y no tenía idea de cómo encontraría la fuerza para soportarla. Las primeras semanas en casa de mamá fueron un torbellino de un dolor desconocido pero profundamente familiar. No era el dolor agudo y punzante de perder a un ser querido por la muerte, sino el dolor hueco y corrosivo de ser descartada, considerada indigna. Mamá era mi roca, su tranquila fortaleza, una presencia constante. No lloraba, no ofrecía frases hechas, solo me preparaba té de manzanilla, se aseguraba de que comiera algo y me dejaba llorar en su hombro hasta que mis sollozos se calmaban en jadeos entrecortados. Su pequeña casa de 2 habitaciones, aquella en la que había crecido, se sentía como un santuario. Sin embargo, cada rincón también me recordaba una vida que alguna vez tuve, un futuro que me había sido robado. El olor de sus horneados, antes un consuelo profundo, a veces ahora me hacía llorar, un recordatorio de la felicidad doméstica que me esforcé tanto por crear con Marcus. El sueño era un escape inquieto, a menudo interrumpido por vívidas pesadillas donde el rostro de Marcus, retorcido por el desprecio, se cernía sobre mí, su voz haciendo eco de esa terrible maldición. Vieja y sola, anciana solitaria y olvidada. Me despertaba, con el corazón latiendo con fuerza, las sábanas empapadas de sudor. La suave mano de mamá ya en mi frente, murmurando palabras tranquilizadoras hasta que los temblores pasaban. Me sentía como una niña de nuevo, frágil y rota, y la vergüenza de ello era un manto pesado. Los papeles del divorcio llegaron a través de un escueto mensajero un mes después. Marcus, fiel a su palabra, había manejado todo con fría eficiencia. No había nada que disputar. Se había asegurado de eso. Él se quedó con la casa, el coche, la vida que habíamos construido. A mí me quedaron mi ropa, mi corazón roto y su regalo de despedida. Una profecía de la que no podía deshacerme. Firmar esos papeles en la quietud de la sala de mamá se sintió como respaldar su juicio sobre mí. Imani la estro, la descartada. Mis amigas, benditas sean, se unieron. Aisa venía con comida para llevar y programas de telerrealidad terribles. Su risa ruidosa era un bálsamo temporal. Sara, más pragmática, intentaba sacarme a caminar, sugiriendo suavemente terapia de duelo. Agradecía sus esfuerzos, de verdad. Pero a veces sus consejos bien intencionados se sentían como papel de lija sobre una herida abierta. ¿Cómo podían entender la humillación específica de ser marcada como estéril por el hombre que había jurado amarte? ¿Cómo podían comprender el escalofriante miedo de que su maldición realmente se hiciera realidad? Algunos días, el peso de todo me hacía querer taparme con las sábanas y no volver a salir. Lenta, casi imperceptiblemente,
los días comenzaron a tomar un poco más de forma. Mamá me animó a solicitar puestos de maestra. Siempre tuviste un don con los niños, y Manny, me decía, su voz suave pero firme. No dejes que ese hombre te quite tus pasiones también. La idea de estar rodeada de niños, de nutrir mentes jóvenes, era a la vez atractiva y aterradora. Atractiva porque era una parte de mí que casi había olvidado. Aterradora porque era un recordatorio constante de lo que Marcus había dicho que nunca podría tener para mí. Pero mamá tenía razón. Necesitaba un propósito más allá de mi dolor. Después de innumerables solicitudes y algunas entrevistas angustiosas donde sentía que mi sonrisa era una fachada frágil, conseguí un puesto como maestra de 3er grado en la escuela primaria Northwood. La escuela no era elegante, pero la directora, la señora Davis, tenía ojos amables y un firme apretón de manos que prometía apoyo. Al entrar por primera vez a mi propio salón de clases con sus coloridos carteles y filas de pequeños escritorios, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo, una tranquila sensación de anticipación. Mis estudiantes, con su energía ilimitada, sus preguntas sin filtros y su afecto inocente, se convirtieron en mis salvavidas. Sus pequeñas manos buscando las mías, sus sonrisas brillantes cuando finalmente entendían un concepto difícil. Sus abrazos sin vergüenza, estos eran pequeños anclajes en el turbulento mar de mis emociones. Me entregué a la enseñanza, a crear un espacio cálido y atractivo para ellos. No borró el dolor, pero me dio momentos de alegría genuina, una sensación de utilidad que Marcus se había esforzado tanto por extinguir. Estaba moldeando vidas jóvenes, marcando la diferencia. No era inútil. Los años pasaron. 3, luego 4. Yo era la señorita Adabo, ahora una maestra respetada. Tenía mi propio pequeño apartamento, un acogedor refugio que decoré con plantas y libros, un testimonio de mi independencia recuperada. Los bordes afilados de mi dolor se habían suavizado, aunque las cicatrices permanecían. La profecía de Marcus aún resonaba en mis momentos más tranquilos. En las solitarias noches de sábado, cuando el silencio de mi apartamento se sentía demasiado fuerte, o cuando veía familias felices en el parque, una punzada de anhelo surgía inevitablemente. Pero ahora era un dolor sordo, no la agonía abrasadora que alguna vez fue. Estaba sobreviviendo. Incluso, a veces, estaba contenta. Luego, una fresca tarde de otoño, justo cuando empezaba a creer que finalmente había dejado atrás a Marcus y su crueldad, llegó un sobre. Era grueso, cremoso y de aspecto caro, con una elegante caligrafía. Se me encogió el estómago incluso antes de ver la dirección del remitente. El señor y la señora Alistair Henderson solicitan el placer de su compañía en el matrimonio de su hija, Chloe, con el señor Marcus Damian Cole. Chloe N., un nombre bonito y delicado. Me hundí en mi sofá, la invitación temblándole en la mano. Él se iba a casar. Por supuesto que sí. No habría esperado. Necesitaba su legado, su familia perfecta. La invitación no era solo un anuncio. Era un misil dirigido con pericia para herir. La boda se celebraría en el hotel más grandioso de la ciudad. Un asunto lujoso, sin duda. Era una ostentación deliberada de su nueva vida, su nueva novia fértil, un recordatorio calculado de lo que él tenía y lo que yo, a sus ojos, nunca lograría. Todo el progreso que creí haber logrado, todas las paredes cuidadosamente construidas alrededor de mi corazón se desmoronaron en ese momento. La humillación, la ira, la profunda sensación de injusticia. Todo regresó, fresco y crudo. Él no solo estaba siguiendo adelante. Estaba bailando sobre la tumba de nuestro matrimonio, asegurándose de que yo supiera cuán completamente había sido reemplazada, cuán poco había significado alguna vez. Quise gritar, romper la invitación en 1000 pedazos. Quise llamarlo y desatar toda la amargura que había reprimido durante tanto tiempo. Pero mientras miraba las letras en relieve, su nombre unido al de otra mujer, algo más se agitó dentro de mí, algo inesperado. Debajo de la nueva ola de dolor, una pequeña y dura brasa de desafío comenzó a brillar. ¿Creía que podía destrozarme con esto? ¿Creía que esta gran demostración de su nueva felicidad sería el clavo final en el ataúd de mi autoestima?
Durante años, su maldición de una muerte solitaria y sin hijos me había atormentado. Pero al mirar esa invitación, la arrogancia y la crueldad que representaba, sentí que se encendía otro tipo de fuego. Él no definiría mi futuro. Sus palabras no serían mi epitafio. No sabía cómo ni cuándo, pero no iba a morir vieja y sola, una mujer olvidada. No dejaría que Marcus Cole tuviera la última palabra sobre mi vida. Eso me lo prometí con una resolución tan afilada e inflexible como el acero. La invitación de boda de Marcus, ese pedazo de cartulina nítida y cruel, estuvo en mi mesa de café durante una semana. No la rompí, como mi rabia inicial me había impulsado a hacerlo. En cambio, se convirtió en una especie de piedra de toque. Cada vez que la miraba, el dolor se intensificaba, agudo e inmediato, pero luego esa brasa de desafío que había sentido ardía un poco más. Él quería que esto me destrozara, que fuera el testimonio final y reluciente de su victoria y mi desolación. Decidí que sería lo contrario. Sería el símbolo de mi negativa a ser quebrada. No asistí a su boda, por supuesto. Imaginé el lujoso espectáculo, a Chloe del brazo, los brindis por su futuro fértil y luego, deliberadamente, lo saqué de mi mente, o al menos lo intenté. Los años que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa. Yo estaba en mis 30 y tantos. Mi carrera como maestra en la primaria Northwood era una fuente de alegría constante y confiable. Mis alumnos de tercer grado, luego de cuarto, luego de quinto, eran una corriente constante de honestidad sin filtro y afecto. Yo era la señorita Adabo, la maestra que hacía que la historia cobrara vida, la que siempre tenía un oído para escuchar. Construí una vida ladrillo a ladrillo, una que era solo mía. Empecé a hacer cerámica, encontrando un extraño consuelo en moldear arcilla, en crear algo hermoso y completo de un trozo informe. Mi pequeño apartamento florecía con plantas y el aroma de la lavanda que ahora cultivaba en la ventana. Las amistades se hicieron más profundas. Aisa siguió siendo mi ruidosa confidente, siempre lista con una carcajada o un hombro para llorar. Sara y su esposo a menudo me invitaban a cenar, una inclusión cómoda y sin pretensiones. Incluso me aventuré en el tentativo mundo de las citas, animada por Aisa. Hubo algunos cafés incómodos, una cena desastrosa con un hombre que solo hablaba de su ex esposa, y una breve serie de citas bastante agradables con un compañero maestro que se desvaneció amistosamente. Cada experiencia, aunque no condujo al amor, me enseñó algo más sobre mí misma, sobre lo que quería y, lo que es más importante, lo que ya no toleraría. La desesperada necesidad de validación que Marcus me había inculcado estaba siendo reemplazada lentamente por una tranquila seguridad en mí misma. Yo estaba completa por mi cuenta. Entonces, Samuel Okoro entró en mi vida, no con un estallido, sino con el suave despliegue de un amanecer. Lo conocí en un evento comunitario para la biblioteca local, un evento que casi me había saltado. Él era un arquitecto presentado por un conocido mutuo. Y lo que me llamó la atención primero fueron sus ojos, amables, inteligentes, con un toque de risa arrugándose en las comisuras. No dominaba la conversación. Escuchaba. Hacía preguntas reflexivas. Recordaba el nombre del autor oscuro que había mencionado una hora antes. Nuestra primera cita fue un café, que se extendió a un largo paseo por el parque, con las hojas de otoño crujiendo bajo los pies. Había una facilidad entre nosotros, un ritmo cómodo en nuestra conversación que se sentía benditamente normal pero maravillosamente nuevo. Habló de su pasión por el diseño sostenible, su amor por la música jazz antigua, sus intentos ligeramente demasiado entusiastas en la jardinería. Me encontré riendo de verdad por primera vez en lo que pareció una eternidad. Aún así, el fantasma de Marcus persistía. A medida que Sam y yo nos acercábamos, a medida que algunas citas se convertían en vernos con regularidad, una ansiedad familiar comenzó a enrollarse en mi estómago. Él era amable, respetuoso, todo lo que Marcus no había sido. Pero el miedo a que la historia se repitiera, el pavor de esa eventual e inevitable pregunta sobre los hijos, sobre mi fracaso, era un zumbido constante debajo de la superficie de mi felicidad. Una tarde, después de una cena particularmente encantadora en su apartamento,
donde había cocinado una lasaña sorprendentemente deliciosa y solo ligeramente quemada. Supe que tenía que decírselo. Si esto iba a ser algo real, él necesitaba saber toda la historia, incluidas las partes feas. Estábamos sentados en su sofá, un silencio cómodo entre nosotros, un disco de jazz sonando suavemente de fondo. Sam, comencé, mi corazón latiéndome en las costillas como un pájaro atrapado. Hay algo que necesitas saber sobre mí, sobre mi pasado. Él se giró, su expresión abierta. Paciente. Simplemente esperó. Y así, las palabras brotaron. Sobre Marcus, sobre los años de intentos, los médicos, el devastador diagnóstico tal como percibí su finalidad, el cruel divorcio, la maldición de despedida de Marcus, incluso el escozor de su invitación de boda. Puse al descubierto mi herida más profunda, mi mayor vergüenza, esperando completamente que él retrocediera, que ofreciera simpatías educadas antes de una retirada apresurada. Observé su rostro, preparándome para la familiar piedad, peor aún, un sutil cambio en sus ojos que indicaría que ahora era mercancía dañada. Cuando terminé, mi voz ahogada por las lágrimas contenidas. Él permaneció en silencio por un largo momento. Luego extendió la mano, cubriendo la mía, su toque cálido y firme. Imani, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Gracias por decírmelo. Gracias por confiarme ese dolor. Me miró directamente a los ojos. Lo que hizo Marcus, lo que dijo. Eso se trataba de su crueldad, su insuficiencia, no de la tuya. Tu valor, la mujer increíble que eres, no tiene absolutamente nada que ver con si puedes o no tener hijos. Las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo comenzaron a caer. Pero, ¿y si tú quieres hijos, Sam? Una familia grande. Él sonrió suavemente. Si los hijos están destinados para nosotros, Imani, de cualquier forma en que puedan venir, entonces eso sería una bendición. Pero la familia que quiero, ante todo, es contigo. Tú eres lo que me importa. Tu corazón, tu mente, tu espíritu. Lo demás, lo resolveremos juntos sí y cuando lo necesitemos. O no lo hacemos. Y eso también está bien. Fue como si un enorme peso invisible, del que ni siquiera me había dado cuenta de que cargaba, se hubiera levantado de mis hombros. Con Sam, no había condiciones, ni expectativas ligadas a mi biología. Solo había aceptación, un amor profundo y sanador por mí. Imani Adabo, no Imani la posable madre o Imani la esposa estéril. Nuestra relación floreció, construida sobre una base de este profundo respeto y comunicación abierta. Él celebraba mis éxitos en la escuela, escuchaba pacientemente mis preocupaciones y me hacía sentir valorada de una manera que había olvidado que era posible. Un nuevo comienzo un año después, en una fresca tarde de primavera, durante una cena tranquila en nuestro pequeño restaurante italiano favorito, Sam se arrodilló. No hubo un gran espectáculo público, solo él, sus ojos brillando de amor, un anillo sencillo y elegante en su mano. Imani Adabo, dijo, con la voz embargada por la emoción. Eres la mujer más fuerte, amable e increíble que he conocido. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Mi sí fue inmediato, lleno de alegría y sin las sombras del pasado. Planificar nuestra boda fue un asunto feliz y colaborativo. Queríamos algo pequeño, íntimo, una celebración de nuestro amor rodeados de las personas que realmente nos querían, mamá, Aisa, Sara, algunos colegas cercanos, la cálida y acogedora familia de Sam. A medida que se acercaba el día, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. Finalmente me casaba con un hombre que me amaba por completo, un hombre que veía mi valor más allá de cualquier función biológica. El futuro se sentía brillante, lleno de una esperanza tranquila y constante. Marcus y sus burlas eran un eco distante, un recuerdo doloroso, pero ya no la narrativa que definía mi vida. O eso esperaba. La sombra regresa. Nuestro día de bodas amaneció claro y luminoso, el tipo de mañana radiante de mayo que se siente preñada de promesas. Mamá se afanó con mi vestido, un vestido de novia de color marfil sencillo pero elegante que me hacía sentir hermosa como no lo había hecho en años. Aisa era un torbellino de energía excitada,
su risa resonando por la pequeña casa de mamá mientras ayudaba con mi cabello y maquillaje. Mirándome en el espejo, no vi a una mujer rota, sino a Imani Adabo, pronto a ser Imani Okoro, una novia llena de una alegría tranquila y esperanzadora. La ceremonia en sí, celebrada en un jardín botánico bañado por el sol, fue todo lo que había soñado. Íntima, sincera y completamente centrada en el amor que Sam y yo compartíamos. Cuando miré a los ojos de Sam mientras intercambiábamos nuestros votos, su mirada cálida y firme, sentí una profunda paz. Sus palabras, que prometían amor, honor y compañerismo, no eran solo palabras. Eran un bálsamo para viejas heridas, una base para un futuro que anhelaba abrazar. La recepción se llevó a cabo en un encantador restaurante cercano con un patio con jardín privado. Sonaba música suave, las luces de hadas parpadeaban mientras el anochecer comenzaba a caer, y el aire se llenó con el alegre murmullo de nuestros amigos y familiares más cercanos. Mamá estaba radiante, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad no derramadas por mí. Los padres de Sam me habían recibido con los brazos abiertos, su calidez genuina y reconfortante. Observé a Sam reír con sus hermanos, su alegría contagiosa, y mi corazón se hinchó. Esta era la felicidad que había creído perdida para siempre. Estábamos en medio de brindis sinceros. Aisa acababa de terminar un tributo hilarantemente vergonzoso pero profundamente amoroso cuando una onda de malestar recorrió a la pequeña multitud cerca de la entrada del patio. Una figura silueteada contra la luz que se desvanecía dio un paso adelante y se me heló la sangre. No podía ser, pero era Marcus. Se veía muy parecido, impecablemente vestido, una sonrisa arrogante en sus labios, pero sus ojos tenían un brillo de algo venenoso. No había sido invitado, por supuesto. Su presencia aquí era un acto deliberado de malicia, una violación de este día sagrado. La confrontación, un silencio se apoderó de nuestros invitados mientras él avanzaba por el patio, su mirada clavada en mí. Bueno, Imani, arrastró las palabras, su voz lo suficientemente alta para que se escuchara, goteando sarcasmo. Vaya reunión. Casi no te reconozco. La felicidad, o quizás la pura desesperación, te sienta diferente. Me sentí congelada, mi mano agarrando instintivamente el brazo de Sam. La atmósfera alegre de momentos antes se agrió, reemplazada por una tensión densa y asfixiante. Esta era mi pesadilla, Marcus, arrastrando su veneno al corazón de mi recién encontrada alegría. Marcus, dijo Sam, su voz baja y firme, aunque pude sentir la fuerza tensa en su brazo bajo mis dedos. Se puso ligeramente delante de mí, un escudo protector. No eres bienvenido aquí. Te sugiero que te vayas. Marcus soltó una risa corta y despectiva. Oh, no soy bienvenido, Imani. ¿Qué es esto? ¿Su boda de premio de consolación? Solo vine a ofrecer mis felicitaciones y quizás un pequeño consejo amistoso para ti, Sam. ¿Verdad? Giró su mueca hacia mi esposo. Asegúrate de saber en lo que te estás metiendo. Y me hizo un gesto despectivo, viene con un defecto de fábrica. No puede producir la mercancía, si me entiendes. No pudo darme una familia de verdad, así que no esperes una tú mismo. Te conformarás con felicidad de segunda mano, amigo mío, y una habitación de bebé vacía. Cada palabra fue un dardo envenenado, destinado a infligir el máximo dolor, a humillarme delante de todos los que amaba. Pude sentir la sangre escurrirse de mi rostro, la vieja vergüenza, el familiar aguijón de sus acusaciones amenazando con abrumarme. Vi el rostro de mamá palidecer de furia, las manos de Aisa apretadas en puños. Pero antes de que pudiera derrumbarme, antes de que la oscuridad pudiera apoderarse por completo, Sam actuó. No levantó la voz, no recurrió al nivel de Marcus. En cambio, exudó un aura de calma inquebrantable y autoridad. Eso es suficiente, afirmó Sam, su voz como acero helado. Tu crueldad dice mucho más de ti de lo que jamás podría decir de mi esposa. Hizo una señal discretamente a sus dos hermanos y al gerente del restaurante, quienes ya se estaban acercando. ¿Te irás ahora o serás sacado? Marcus, quizás dándose cuenta de que había juzgado mal la fuerza silenciosa de Sam por debilidad,
o quizás simplemente disfrutando de la interrupción que había causado, esbozó una última sonrisa. Solo pensé que debías saber en lo que te metías, dijo, retrocediendo ligeramente mientras los hermanos de Sam lo flanqueaban. Disfruta de tu vida vacía. Y entonces se fue, escoltado hacia la salida, su risa odiosa un eco débil y desvaneciéndose. La fuerza del amor, el silencio que dejó atrás era pesado, cargado. Yo estaba temblando, las lágrimas me escocían los ojos. El hermoso tejido de mi día de bodas, sintiéndose irrevocablemente desgarrado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo ser tan implacablemente cruel? Entonces las manos de Sam estuvieron en mis hombros, girándome para enfrentarlo, sus ojos llenos de un amor feroz y protector que ahogó el veneno de Marcus. Imani, dijo suavemente, sus pulgares limpiando suavemente mis lágrimas. Miriam. Ese hombre no significa nada. Sus palabras no significan nada. Son las divagaciones patéticas de una persona amargada e infeliz. No tiene poder aquí. No tiene poder sobre nosotros. Me tomó el rostro entre sus manos. Te amo, Imani Okoro. Toda tú. Nuestra familia está aquí, en este momento, con estas personas que nos aman. Y nuestro futuro es lo que nosotros elijamos construir juntos. No dejes que te robe ni un segundo más de tu alegría. Sus palabras, su fe inquebrantable en mí, en nosotros, fueron como un salvavidas. Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su calidez. Nuestros invitados, después de un momento de silencio atónito, comenzaron a murmurar palabras de apoyo. Aisa corrió a mi lado, su brazo alrededor de mi cintura. No dejes que ese patético hombre te arruine el día, cariño, dijo con ferocidad. Mamá apretó mi otra mano, sus ojos llenos de amor. La música volvió a sonar, un poco tímidamente al principio, luego con más confianza. Sam tomó mi mano y me llevó a la pequeña pista de baile. ¿Me concede este baile, señora Okoro?, preguntó, su sonrisa suave. Mientras bailábamos, abrazada a él, aún podía sentir los temblores de la intrusión de Marcus. Pero también sentí algo más, una increíble oleada de amor y gratitud por Sam. Marcus había intentado rompernos, reafirmar su dominio e infligir dolor. En cambio, solo había logrado mostrar la profunda decencia de Sam y la profundidad de su compromiso. La fealdad del incidente, paradójicamente, comenzó a forjar un vínculo aún más profundo entre nosotros. Fue una dura prueba en el primer día de nuestro matrimonio, y Sam la había superado con gracia, fuerza y un amor inquebrantable. Más tarde esa noche, cuando finalmente encontramos una tranquila soledad, Sam me abrazó fuerte. Él no nos definirá, Imani, susurró. Él no tocará la vida que construimos. Y yo le creí. El dolor silencioso por los hijos, el sueño que creí muerto con Marcus, seguía ahí, una frágil brasa en mi corazón. Pero ya no era una fuente de vergüenza o una medida de mi valía. Mi valor se reflejaba en los ojos del buen hombre que me abrazaba, un hombre que me amaba por ser exactamente quien era. La vida con Sam era un santuario, un lugar de sanación, y supe, con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que juntos éramos más fuertes que cualquier sombra que Marcus pudiera proyectar. Un milagro inesperado. Los años que siguieron a nuestra boda se asentaron en un ritmo de alegría tranquila y contentamiento compartido. La vida con Sam era todo lo que alguna vez había soñado que una relación podría ser. Un puerto seguro, una fuente constante de risas y un lugar donde era amada incondicionalmente. Construimos un hogar juntos. No solo la estructura física de nuestra acogedora casita con su floreciente jardín, el entusiasmo de Sam superaba con creces su habilidad para nuestra diversión, sino un hogar el uno en el otro. La sombra de la intrusión de Marcus en nuestro día de boda se había desvanecido, no olvidada, pero despojada de su poder para herir. Como Sam había predicho, solo había fortalecido nuestro vínculo. Ahora tenía 42 años. El sueño de los hijos, que alguna vez fue un infierno ardiente que casi me consume, se había suavizado en un dolor tranquilo y agridulce. Había momentos, por supuesto, una fiesta de bienvenida para un bebé de una amiga, un vistazo a una madre acariciando tiernamente el cabello de su hijo, cuando el viejo anhelo se agitaba. Pero ya no me definía.
Mi vida estaba llena. Mi trabajo como maestra me brindaba una inmensa satisfacción. Mis amistades eran ricas. Y mi amor por Sam era la base inquebrantable de mi felicidad. Habíamos hablado suavemente sobre la adopción hacía unos años. Pero la vida tiene su manera de seguir adelante. Y nos habíamos encontrado contentos en nuestra compañía, nuestras aventuras compartidas y el círculo amoroso de nuestra familia y amigos. Había hecho una paz frágil con la idea de que la maternidad en el sentido biológico era un capítulo que permanecería sin escribir para mí. El comienzo de algo nuevo entonces, una mañana de martes, me desperté sintiéndome rara. Una peculiar oleada de náuseas me invadió mientras preparaba mi té matutino. Una fatiga que se me metía en los huesos y que ninguna cantidad de sueño parecía curar. Solo estrés, me dije, atribuyéndolo a un fin de trimestre particularmente ajetreado en la escuela. O tal vez finalmente estoy contagiándome de esa gripe que anda circulando. Pero la sensación persistió, volviéndose más pronunciada cada día. Mis pechos estaban sensibles. Un dolor sordo en la parte baja de la espalda se convirtió en un compañero constante. ¿Perimenopausia? A los 42, ciertamente era una posibilidad. La idea de un embarazo después de todos estos años, después del grave pronunciamiento del doctor. Alistair sobre las probabilidades extremadamente bajas, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Era una puerta que creía firmemente cerrada con llave. Después de 2 semanas de estos extraños síntomas, Sam, siempre observador y cariñoso, me instó suavemente a ver a la doctora Evans, mi médica de cabecera. Solo para asegurarnos, Ángel, dijo, con el ceño fruncido por la preocupación. Probablemente nada, pero es mejor que lo revisen. Fui más por complacerlo que por otra cosa, esperando que me dijeran que necesitaba manejar mejor mi estrés o que mis hormonas simplemente estaban haciendo lo que las hormonas hacen a mi edad. La Dr. Evans escuchó pacientemente, hizo sus habituales preguntas exhaustivas y luego sugirió un análisis de sangre rutinario, incluyendo un panel de embarazo, solo para descartar todo de manera integral. Casi me reí. ¿Descartar eso? Ya lo había descartado hace casi una década. El milagro revelado unos días después, su enfermera llamó. Imani, dijo, su voz inusualmente brillante. La Dr. Evans quiere verla para discutir sus resultados. ¿Puede venir esta tarde? Un nudo de inquietud se me apretó en el estómago. ¿Discutir resultados? Por lo general, era solo una llamada rápida si todo estaba normal. Sam, sintiendo mi ansiedad, insistió en acompañarme. Nos sentamos en la familiar y tranquila oficina de la doctora Evans. La misma serena lámina de playa que recordaba de la pared del doctor Alistair ahora parecía burlarse de mí. La doctora Evans entró, con una cálida sonrisa en el rostro que no pude descifrar del todo. Se sentó frente a nosotros, miró sus notas y luego directamente a mí, sus ojos brillando. Bueno, Imani, comenzó, a veces la vida nos lanza las curvas más maravillosas. Sus análisis de sangre están limpios en el aspecto de salud general, pero hay un resultado aquí que es bastante definitivo. Hizo una pausa, dejando que el suspenso aumentara solo un poco. Felicidades, está embarazada. El mundo se tambaleó. ¿Embarazada yo? La miré fijamente, luego a Sam, a quien se le había caído la mandíbula, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Una risa salvaje e incrédula brotó de mi pecho. ¿Embarazada? Logré balbucear. Dr. Evans, ¿está absolutamente segura? Debe haber un error. Hace años me dijeron que mis posibilidades eran prácticamente cero. La sonrisa de la doctora Evans se suavizó. Estoy absolutamente segura. Los niveles hormonales son inconfundibles. En cuanto a lo que le dijeron hace años, prácticamente cero, nunca significa nunca. El cuerpo humano puede ser notablemente sorprendente. Y ahora mismo, el suyo está ocupado realizando un pequeño milagro. Una ola de emoción tan potente que me dejó sin aliento me invadió. Shock, incredulidad, una abrumadora ola de alegría tan inmensa que me hizo llorar. Sam me tomó la mano, la suya temblaba,
Su rostro se iluminó con una maravilla que reflejaba la mía. ¿Embarazada después de tanto tiempo? Era imposible. ¿Quién era un milagro? ¿Quién estaba ocurriendo? Doble bendición y una última prueba. La alegría se multiplicó unas semanas después en nuestra primera ecografía. La ecografista movió el transductor por mi vientre, con el ceño fruncido en concentración. Luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, señor y señora. Okoro, dijo, girando la pantalla hacia nosotros. Parece que les espera el doble de sorpresa. Hay 2 latidos. ¿Tendrán gemelos? ¿Gemelos? Si pensé que mi corazón no podía contener más alegría, me equivoqué. Sam me apretó la mano con tanta fuerza que creí que mis huesos se romperían, sus ojos brillando. 2 bebés, nuestros bebés. Sentí como si cada oración que había susurrado, cada lágrima que había derramado por mi sueño perdido, estuviera siendo respondida, y más. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos felices, visitas al médico y compartir nuestras increíbles noticias con nuestra familia y amigos rebosantes de alegría. Mamá lloró, rezó e inmediatamente comenzó a tejer. Aisa amenazó con organizar el baby shower más extravagante del mundo. Yo estaba en mi segundo trimestre, radiante, mi vientre comenzaba a crecer con la promesa de mis 2 pequeños. Milagros. Decidí compartir nuestra felicidad en Facebook, publicando una foto que Sam me había tomado, acunando mi vientre, mi rostro radiante, con una leyenda que simplemente decía: a veces los milagros vienen en pares. Me siento increíblemente bendecida y llena de alegría al anunciar que Sam y yo esperamos gemelos a finales de este año. Nuestros corazones y mi vientre están tan llenos. La efusión de amor y felicitaciones fue inmediata y conmovedora. Amigos, familiares, exalumnos, todos celebraron con nosotros. La última confrontación y luego, en medio del mar de buenos deseos, apareció un comentario que me heló la sangre. Era de Marcus Cole. Sus palabras, cortantes y públicas, saltaron de la pantalla. Todavía mientes, por lo que veo. ¿De quiénes son los hijos que ahora finges que son tuyos, Imani? Algunas cosas nunca cambian. JD, mi mano voló a mi boca. La burbuja de alegría en la que había estado viviendo estalló, pinchada por su veneno familiar. Me estaba llamando mentirosa, avergonzándome públicamente, tratando de manchar este regalo sagrado y precioso. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan implacablemente lleno de odio? Incluso ahora, después de tantos años, después de que él había seguido adelante y se había vuelto a casar, todavía encontraba una manera de intentar disminuirme, de envenenar mi felicidad. El shock dio paso a una oleada de ira candente, una indignación tan feroz que casi me ahoga. Esta vez había ido demasiado lejos. El vil comentario de Marcus en mi publicación de Facebook flotaba en el aire digital como una nube tóxica. Mi shock inicial se transformó en una furia fría y dura. ¿Cómo se atrevía? Después de todo el dolor que había infligido, después de años de silencio donde yo había reconstruido mi vida minuciosamente. ¿Cómo se atrevía a intentar envenenar esta alegría pura e inmaculada? Sam estuvo a mi lado al instante, su brazo una presencia firme alrededor de mis hombros, sus ojos oscuros de ira en mi nombre. No dejes que te afecte, Ángel, murmuró, su voz un murmullo grave. Es patético. Esto es lo que hacen las personas desesperadas e infelices. Tenía razón, por supuesto. Pero algo dentro de mí se rompió. Ya no se trataba solo de proteger mi propia felicidad. Se trataba de las 2 pequeñas vidas que llevaba, de la santidad del milagro que nos había sido dado. Durante años, había absorbido su crueldad, internalizado su juicio. No más. Tengo que llamarlo, Sam, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, aunque una tempestad rugía dentro de mí. No puedo dejar que esto quede así. No esta vez. Sam me miró el rostro, vio la resolución allí y asintió lentamente. Está bien, Imani, pero no estás sola en esto. Estoy aquí mismo. Mis dedos temblaron ligeramente mientras marcaba el número de Marcus, un número al que no había llamado en casi una década, pero que nunca había olvidado del todo, como una cicatriz. Él contestó al tercer timbrazo, su voz suave, arrogante. Bueno,
Bueno, si no es Imani, ¿a qué debo este placer inesperado? La vieja Imani habría vacilado, intimidada por su tono condescendiente. Pero la Imani, que ahora era una esposa querida y una futura madre de gemelos, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Marcus, comencé, mi voz clara y cortante, desprovista de las lágrimas que probablemente esperaba. Vi tu comentario en mi publicación. Tu intento de humillarme públicamente, de llamarme mentirosa sobre mis propios hijos, es más que despreciable, incluso para ti. Él se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. Solo digo lo que veo, cariño. No pudiste darme un hijo, así que perdóname si encuentro tu repentina concepción inmaculada un poco descabellada. ¿Descabellada? Mi ira se encendió, caliente y purificadora. Permíteme decirte lo que es descabellado, Marcus. Es un hombre tan cegado por su propio ego, tan inmerso en su propia crueldad, que preferiría creer que su ex esposa es una mentirosa antes que aceptar que la vida puede albergar alegría y milagros para ella después de que él la desechó. Tomé una respiración profunda. ¿Sabéis? Todos esos años en que me culpabas, todas esas veces en que me llamabas estéril, defectuosa, inútil. ¿Alguna vez se te pasó por tu mente estrecha y egocéntrica que tal vez, solo tal vez, el problema eras tú? Hubo un instante de silencio al otro lado. Un silencio tan profundo que pude escuchar el palpitar frenético de mi propio corazón. Luego un sonido ahogado, algo entre un resoplido y un jadeo. Eso es ridículo, balbuceó finalmente. Pero la arrogancia en su voz se había quebrado, reemplazada por un atisbo de algo que nunca antes le había escuchado, incertidumbre. ¿Lo es, Marcus? Presioné, mi voz implacable. Llevas años casado de nuevo, ¿no? ¿Todavía esperas a ese heredero perfecto de tu perfecta nueva esposa? Quizás es hora de que busques el defecto en el espejo en lugar de intentar proyectar tus fracasos en todos los demás. No esperé una respuesta. Corté la llamada, mi mano temblaba, pero mi espíritu se elevaba con una sensación de liberación tan profunda que casi me mareaba. Había dicho mi verdad, no por su bien, sino por el mío. El veredicto de la vida no volvimos a saber directamente de Marcus después de eso. Pero las noticias, como suele ocurrir en círculos interconectados, finalmente nos llegaron meses después a través de un conocido mutuo que lo había escuchado de un primo de la nueva esposa de Marcus, Chloe. Aparentemente, mis palabras se habían metido bajo la piel de Marcus como un parásito. La semilla de duda que había plantado había echado raíces y crecido hasta convertirse en una ansiedad monstruosa y devoradora. Se había vuelto obsesivo, paranoico. Se había sometido en secreto a pruebas de fertilidad. Los resultados, dijo el conocido, lo habían destrozado. Marcus Cole, el hombre que se enorgullecía de su virilidad, de su supuesta superioridad genética, el hombre que había construido todo su caso para divorciarme basándose en mi supuesta esterilidad, fue diagnosticado con infertilidad severa de factor masculino, irreversible. La ironía era casi demasiado cruel, pero era una mezcla potente de todos modos. Su mundo, construido sobre cimientos tan arrogantes, se había desmoronado. Su esposa, Chloe, que aparentemente estaba desesperada por tener hijos y había soportado su comportamiento cada vez más errático y narcisista, finalmente tuvo suficiente. Cuando se enteró de la verdad de su infertilidad, y quizás de la historia completa sin barnizar de su crueldad hacia mí, se divorció de él. El conocido incluso mencionó, con un toque de sombría satisfacción, que, según los informes, Chloe le había devuelto sus propias palabras en su última discusión. Tú eres el que no puede darme una familia. Eres inútil para mí. Marcus, supimos, estaba devastado. Un hombre roto. Perdió a su esposa, su hogar de nuevo, y la misma identidad a la que se había aferrado tan desesperadamente. Se quedó solo con las ruinas de su vida, un espejo que le devolvía su propia amarga profecía. Mi verdadero final en cuanto a mí, mi atención estaba en un tipo diferente de desarrollo. Unos meses después de esa fatídica llamada telefónica, con Sam sosteniéndome una mano y mamá la otra, di a luz a 2 hermosos y sanos bebés, un niño, Samuel Jr., a quien llamamos SJ, y una niña,
Ope Alistair. Su segundo nombre, un tranquilo guiño al médico cuya probabilidad extremadamente baja inicial había, a su manera, allanado el camino para este milagro. Sosteniendo a mis gemelos, estos seres preciosos y perfectos. Mirando a los ojos adoradores de Sam, mi corazón sintió que podría estallar de una alegría tan pura, tan profunda, que eclipsaba cada sombra del pasado. Nuestro hogar estaba lleno de una hermosa y caótica sinfonía de balbuceos de bebé, canciones de cuna y la risa profunda y satisfecha de una familia construida sobre amor inquebrantable y bendiciones inesperadas. A veces, a altas horas de la noche, acunando a uno de mis bebés para que se durmiera, pensaba en Marcus. No había triunfo en su caída. En realidad no, solo una comprensión tranquila y sombría de cómo la vida tiene una forma de saldar sus cuentas. Su crueldad había cerrado el círculo, dejándolo con la misma soledad que tan viciosamente me había deseado. Mi vida, sin embargo, era la antítesis de su maldición. No estaba vieja y sola. Tenía 42 años, era una nueva madre, querida por un esposo maravilloso, rodeada de una familia amorosa, mi vida más rica y vibrante de lo que jamás hubiera imaginado. Marcus había intentado escribir mi final, pero había fracasado. Mi historia era de resiliencia, de milagros inesperados, y de un amor que había sanado las heridas más profundas. Y sabía, con cada fibra de mi ser, que esto era solo el comienzo.